quiero contarles rápidamente cómo va la obra misionera en Echeverri. Siempre tratamos de mandar algunos resúmenes, ustedes seguramente los leen en los boletines, ¿no? Pero vieron que es cortito, o sea, no lo puedo poner, digamos, todo, ¿no? Pero quiero comentarles rápidamente que la obra en Echeverri se está estableciendo. Estamos muy contentos y disfrutando de este tiempo, ya que se está consolidando un grupo de hermanos, de asistentes, hermanos que ya están comprometidos, que están creciendo en el Señor, que están terminando los estudios, algunos han comenzado a servir. Recuerden que comenzamos 4, ¿no? Bueno, ahora cuando van todos somos más o menos 70. Y se está, consolidando ese grupo. Quiero comentarles para que ustedes se gocen juntamente conmigo ahora. Digan gracias, papá, porque comenzaron 4 hermanitos que los mandamos allá y ahora hay un grupo estable, un grupo de hermanos que está creciendo, que están sirviendo y están pasando cosas fuertes, milagros físicos muy fuertes, ¿no? Que un día yo lo que pasa siempre no me da tiempo, pero contar los milagros que hemos tenido, maravillas sorprendentes que ni los doctores se pueden explicar. Las cosas que están sucediendo allí, en ese pequeño pueblito, escondido ahí, en medio de un salón tan grande, ¿no? Para todos aquellos que conocen. Así que, hermanos, nos estamos gozando y disfrutando, pero por favor, sigan orando por nosotros, ¿está bien? Sigan orando, cada vez que se acuerden, bueno, Señor, voy a hacer una oración allá por mis hermanos que están allá en Echeverri. También quiero dar gracias porque hemos recibido algunas donaciones. Hay un matrimonio hermoso que conozco hace mucho que nos han donado una estufa. Yo no voy a decir nombres porque por ahí incomoda, ¿no? No voy a decir quién es. Nos donaron una estufa que tanto necesitábamos porque realmente, hermano, nos estábamos congelando mal en ese salón. No había manera de poder calentar algo tan grande. Gracias a estos hermanos que hoy están aquí, ya los veo, por esta estufa, nos han estado donando ropa. Otro matrimonio nos han donado a mi hermano, justamente mi hermano está construyendo y ha donado fórmicas, cerámicos, arena, cemento. Mi hermano tiene una alegría increíble porque el Señor puso en el corazón de esa hermana el poder donarle y él está con una alegría enorme porque encima mi hermano está volviendo a Jesús. Se está reconciliando con Dios y encuentra este amor y entonces él está maravillado. Y quiero contar una cosita más. Saben que estoy maravillado todavía, no salgo del asombro, del agradecimiento a Dios, porque yo estaba tocando con ustedes vieron los que fueron a Echeverri que hacemos todo nosotros, ¿no? Yo a veces toco la guitarra y con el pesito le digo, no, hermano, cante y le digo a la gente la guitarra. Y bueno, hasta que ya tengamos músicos más formados. Pero la guitarra me estaba haciendo doler tanto la mano, ya no podía más. A veces estaba tratando, Señor, que mi esposa termine. Señor, que no repita la canción, porque ya la mano me quedaba temblando, hermano. La mano quedaba así. La mandé a luthier y no pudieron hacer mucho, no se puede tocar la guitarra, esa es la verdad. Entonces yo puse, en un mensajito de Facebook, no sé si lo leyeron algunos, ¿cuánto leyeron el mensajito que puse? Dice, hermano, si alguno tiene una guitarrita para vender, por favor, díganme. Bueno, entonces yo ahí le pedí al Señor, busqué en internet, miré precios, miré un poquito. Este sábado, ayer tuvimos culto en Echeverri y vino un matrimonio de visita que el sábado pasado habían venido a visitarnos. Y el sábado pasado, este matrimonio, sin haber leído el mensaje, porque yo lo escribí mucho después, el Señor le dijo, el Espíritu Santo, le dijo a esta mujer, a esta hermana, el pastor necesita una guitarra. Entonces vienen los hermanos y dicen, pastor, tenemos un regalo para usted. Yo pensé, un regalo, yo por dentro pensé, un libro, me quedaron regalar un libro, yo pensaba, ¿qué será? No, mire, yo tengo una guitarra, que esto, bueno, cuando me dijo guitarra, yo hermano, un poco más me quiero y me pongo a llorar, porque yo dije, Señor, no se me escape un detalle, Señor. Y es como él diciéndome, ¿qué necesita esto? Bueno, quédate tranquilo, sigan trabajando, sigan que yo suplo sus necesidades. Así que me dice, bueno, acá está la guitarra, me trajeron la guitarra nueva, hermano. Eléctrica, así como esta, flamante, nueva, hermosa, así como esta es. Con funda, con cuerdas nuevas, con un afinador, con todo. Así que bueno, tenemos una alegría tremenda. Quería compartir esto porque estamos en esta campaña de fundamentando nuestra fe. Y cuando pedimos con fe, hermanos, el Señor responde. A veces es rápido, a mí me respondió en una semana el Señor. Bueno, gloria a Dios, pero a veces se tarda, pero su respuesta llega. Amén, así quiero decirles que va muy bien la obra,
que estén orando mucho por nosotros y que los hermanos los aman, los extrañan siempre que puedan darse una escapadita. Allá van a ser bien recibidos, ¿eh? ¿Amén? Ahí está, vamos con el mensaje entonces. Amados, acá Andrés me mandó todo ya un bosquejo. Me mandó todo el esqueleto del mensaje. Yo lo único que fui haciendo es ponerle el contenido porque sé que ustedes vienen con una serie de mensajes, ¿no es así? Y me manda acá Andrés que ustedes ya estuvieron viendo que la fe es expectativa, me pone acá. Yo acá tengo el mensajito, el machetito de Andrés, ¿no? Vieron que la fe también es expansión. Yo no estuve, así que no sé de qué hablaron, pero ustedes ya van recordando. Fe es expansión, bueno. Fe es expectativa, ¿no? Porque uno está esperando de Dios, ¿está bien? Vieron también, creo que vos estuviste normal y predicando acerca con Fran también, como se repartieron mensajes. También vieron que la fe es iniciativa, no sé quién le tocó, pero bueno, iniciativa. Y que la fe también es tomar riesgos, ¿está bien? Esto es más o menos un repasito de lo que vienen viendo acerca de la fe. Y les pregunto, ¿no? ¿Ha sido de bendición? ¿Está siendo de bendición? Estos mensajes están animando, están aumentando tu fe, ¿no? Amén. Bueno, y yo quiero hoy, el tema que me toca dar es la perseverancia. Fe es perseverancia. El objetivo de este mensaje es que entendamos juntos todos que la fe, mi hermano, y yo diría casi que es como, digamos, no sé, me atrevo a decir, lo más importante que es perseverar. Tenemos que perseverar. Yo busqué en el diccionario lo que significa la palabra perseverancia, en el diccionario de la Real Academia Española, para tener un mayor panorama de la palabra. Dice constancia, insistencia, firmeza en lo que se comienza de principio a fin. Y una palabrita que me gustó, inflexibilidad. ¿Qué es perseverar? Yo tengo que tener constancia, tengo que insistir y tengo que tener firmeza en eso que comencé desde que comienzo hasta que termino. Tengo que ser inflexible, firme. Es difícil porque a veces no somos así, ¿no? Yo por lo menos, quizá ustedes sí, yo por lo menos siempre fui de las personas que han dejado todo por la mitad, mis hermanos. Desde chiquito. Comenzaba las cosas y por la mitad. Comenzaba un deporte y por la mitad. Comenzaba un instrumento y lo dejaba por la mitad. Hago todo como un mediocre, todo por la mitad. ¿Está bien? El Señor ha hecho muchos cambios en mí, pero siempre he luchado con eso. No he tenido la constancia, no he tenido insistencia, firmeza en lo que comenzaba del principio al fin y fui muy flexible. Estoy acaparado, hermanos, predicando y cumpliendo una función pastoral, y les digo, pero con absoluta sinceridad, por la pura gracia del Señor Jesucristo. Porque si hay algo que no fui, es constante, y siempre dejaba todo por la mitad. Por eso el perseverar, la fe, tiene que ser esto. Tenemos que ser constantes, firmes, todo lo que el Señor les dijo. Amén. ¿Cuántos se identifican con ese pasado mío de que, viste, que arrancás un libro, no, estoy leyendo un libro y lo dejás por la mitad? No es así. Ahí veo un par de hermanitos que se levantaron. Nos cuenta esto de la perseverancia. Y acá Andrés me escribió que esta fe, esta campaña está fundamentada en un versículo. Ese versículo, donde está fundamentado toda esta enseñanza, está en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 3 al 5. Cuando Pablo va a visitar a los hermanos que vivían en Corinto, él le dice: cuando estuve entre ustedes, no estuve con excelencia de palabra ni de sabiduría, ustedes lo están leyendo ahí, ¿no? Sino con demostraciones del Espíritu y de poder, para que vuestra fe esté fundada no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Está bien? Yo no sé qué están leyendo ahí, pero dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En dónde tiene que estar fundada entonces nuestra fe? ¿Y quién es el poder de Dios? A ver. Uno dice: bueno, yo tengo que fundar entonces mi fe en el poder de Dios.
dice la vida que es Cristo, mi hermano? Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿En dónde entonces tenemos que fundamentar nuestra fe? En Cristo. Porque dice la Biblia, Cristo toma poder y sabiduría de Dios. Nuestra fe, tu fe, tiene que estar fundamentada sobre la persona de Jesucristo. Porque dice la Biblia, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y dice Jesucristo. No podés poner tu fe en el pastor, por favor, no lo hagas nunca. No podés poner tu fe en la iglesia, no lo hagas nunca. Por favor, te lo ruego. Porque cuando caiga el pastor o suceda con la iglesia, abandonás. Nuestra fe tiene que estar en la roca firme, en la roca eterna, en la roca inconmovible, en aquel que recién cuando Fernanda dijo, se me estremecía el corazón cuando se decía, Él nunca miente. Él nunca te abandona. Yo justo estaba pensando, Señor, le decía, Señor, tú nunca me has mentido, tú nunca me has abandonado. Y a los 2 segundos Fernanda dice lo mismo. En esa roca firme tiene que estar puesta tu fe, mi hermano. Amén. En la roca inconmovible, en Jesucristo, en la persona real y viva de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Saben que la gran mayoría de las personas en el mundo han fundamentado su fe, se ha puesto toda su confianza justamente en sabiduría humana, ¿no es así? Por eso el versículo dice, Pablo dice, hermano, cuando yo fui a la iglesia a hablar con ustedes, yo no fui con excelencia de palabras. Y bien que lo podía hacer Pablo, porque ustedes ya saben la instrucción que tenía Pablo, ¿no? Había sido enseñado por el profeta Gamaliel, era un hombre con muchísima sabiduría, pero Pablo le dice, yo no fui con excelencia de palabras. Porque si no, ustedes me van a ver a mí. ¿Entiendes? Imagínense que yo empiezo, yo no lo puedo hacer, pero sí podría y estaría muy instruido. Y empiezo a hablar con excelencias de palabras y hablo de esto y todo. Ustedes, a mí me ha pasado de ver predicadores que te terminan fascinando con él y te olvidas de Cristo. ¿Está bien? Tanta excelencia de palabras y sabiduría. Entonces, no, lo que dice ese pastor, quiero ser como él, mirá la sabiduría que tiene. Y el Señor queda por allá abajo. Pablo dice, no, yo no fui con excelencia de palabras. Yo fui con demostraciones del Espíritu Santo y de poder. ¿Para qué? Para que ustedes vean a Cristo y no miren al pastor, digo. Para que no lo miren a Pablo. Para que nuestra fe, que nos enamoremos, contemplemos, nos embelecemos en la persona de Cristo y no del que está hablando. Pero el mundo, la mayoría, han puesto su fe en la sabiduría humana. Yo acá me puse ejemplos, ¿no? Personas que siguen a Buda, a Gandhi, acá puse a Dalai Lama, al Papa Francisco, gente que yo lo veo que ya son adoradores del Papa Francisco. Entonces están puesto su confianza en la sabiduría del hombre, ¿no? Y yo acá me ponía, son seres mortales de los cuales muchos de ellos que han enseñado, que han hablado, que han elaborado doctrinas, se les van a venir muchos en la cabeza seguro, más a los que han estudiado. Gente con sus seguidores que sí, díganme uno solo, nómbrame a uno solo que haya resucitado, mis hermanos. ¿Conocen a uno? Solamente nuestro Cristo resucitó. Seres mortales, sabiduría humana, y la gente pone su confianza, pone su fe, pone sus ojos, deposita sus hijos, su familia, su economía, todo en sabiduría humana, en hombres mortales, de los cuales ninguno ha resucitado. Esos hombres están ahora, algunos muertos, esperando el juicio, para cuando venga el Rey de Gloria y le diga, ¿por qué rechazaste a Cristo? Van a tener que dar cuenta todos ellos. ¿Por qué negaste a Cristo? ¿Por qué hiciste perder? Vos estabas ciego y era guía de ciegos, hiciste caer a muchos. ¿Por qué van a tener que dar cuenta? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nuestra fe tiene que estar fundada en Cristo mismo. Yo creo que es un buen momento, ahora que estamos comenzando ya, hacernos esta pregunta: ¿en dónde está fundada mi fe? ¿En dónde está? O sea, ¿dónde está puesta toda mi confianza, mi fe? ¿A dónde deposité mis hijos? Porque no soy yo solamente. La persona que a veces consagra a Gauchito Gil o a San la muerte, está maldiciendo a sus hijos, está metiendo a sus hijos en la bolsa. O sea, cuando venga la maldición, la muerte, la enfermedad sobre esa persona, va a caer sobre sus hijos. ¿Se entiende que esto de la fe, de dónde estás poniendo tu confianza? Es muy importante. ¿Se entiende?
el Señor, el Espíritu Santo, nos dice que nuestra fe, confianza en nuestros hijos, todo tiene que estar puesto sobre la roca firme. Y es bueno comenzar con esta reflexión. Pensemos de verdad, mi hermano, pero en serio, pensemos. ¿Dónde está toda nuestra confianza puesta? Una preguntita simple, ¿no? Pero para que podamos nosotros pensar. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿De qué dependo yo? ¿Qué pasaría si el Señor me mueve la estantería y se caiga esa seguridad de que yo tengo? ¿Cambiaría mi fe? ¿Qué pasaría si el Señor te mueve el piso y te saca eso que vos pensás que te sostiene, mi hermano? Y que no tiene que ver con el Señor directamente. El poner nuestra fe en alguien o algo que no sea Cristo es muy peligroso. Es como edificar una casa sobre la arena. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jesús? ¿Recuerdan cuando el Señor dice y empieza a contar una historia de un hombre que edificó su casa sobre qué? Sobre la roca. ¿Se acuerdan? Y después otro edificó su casa sobre qué? Sobre la arena. ¿Recuerdan eso? Dice que cuando vino la tempestad, la tormenta, sobre la casa que estaba edificada sobre el piso firme, la casa, ¿qué pasó? No se movió. Pero cuando vino la tormenta, la tempestad sobre la casa que estaba hecha sobre arena, dice que cayó esa casa y fue grande el estruendo. Y hay miles y miles de millones de personas que están construyendo su hogar, su casa, su vida, sus hijos, sus nietos, sobre la arena. ¿Se entiende? Su confianza, su fe la ponen en la arena. Y después vemos y tenemos que lamentar a veces las consecuencias de aquellos que siguen rechazando a Cristo y lo siguen rechazando y ponen su confianza en muñequitos que le tienen que hacer restauraciones porque cuando la agarra la lluvia se les deslava, lo tienen que volver a pintar. Y cuando viene la enfermedad, viene lo que sea, hermano, es grande el estruendo, son familias destruidas. El otro día, les cuento algo que no lo tenía en mente, pero quiero contárselo porque me impactó muchísimo. Ustedes saben, o por ahí no, yo viajo mucho porque en el negocio familiar yo tengo que ir a hacer las compras, ¿no? Entonces viajo mucho por Capital, bueno, por el conurbano bonaerense, muchos lados. Y me tocó ir a un lugar que se llama Florencio Temperley. Entonces tengo que agarrar el grano derecho y después hasta la Pasco, después la Pasco agarro para la izquierda y voy para Temperley, ¿está bien? Hermano, es impresionante cómo de tanto viajar puedo ver la obra de Satanás, que vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Y me llama la atención que donde más santuarios de los chicos que hay más pobreza, muerte y miseria. Vos ves un santuario y te puedo asegurar que 10, 20 cuadras a la redonda está todo consumido. La gente pobre, la gente triste, la ves. Me tocó ver, hermano, yo no sé si alguno de ustedes vieron una montaña de cadáveres de perros. ¿Alguno vio alguna vez subido? Una montaña de cadáveres de perros tirados en la esquina, así, pero montaña, no quiero exagerar. Muchísimos perros. Toda la basura y montaña de perros. Muerte. Y la gente sigue depositando su confianza en este ídolo. En poner tu confianza en cualquier cosa que no sea Cristo, viene la muerte, viene la pobreza, viene la miseria, viene la droga, viene el alcohol. Y cuando venga la tormenta en tu vida, viene la destrucción, porque tu casa está fundada sobre la arena. Nosotros podemos decir, bueno, la verdad que yo estoy acá en la iglesia y no, yo con eso de gauchito, eso no estoy. Pero a veces nosotros también podemos poner nuestra confianza en el hombre, en el pastor, en la super admiración por el pastor, en el exceso de adoración y halago al líder, y que dependemos y sentimos ya que tenemos una dependencia de él y lo amamos y queremos ser bueno. Y a veces termina siendo él nuestro fundamento o ella nuestro fundamento y Cristo queda en un segundo plano. Por lo tanto, el primer punto que podríamos ir cerrando ahora, que yo creo que hemos sido claros, mi hermano y hermana, solamente Cristo, y Pablo lo dijo, nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Ponelo a Cristo y empezar a edificar sobre él, hermano, sobre la roca eterna y firme. Poné a tus hijos.
Poné a tu esposo, a tu marido, empiecen, vamos, métanse ahí y empiecen a edificar sobre Cristo. Y cuando venga la tormenta, porque va a venir, porque vienen los problemas, hermano. Bueno, la dificultad va a venir siempre, el problema va a venir, pero tu casa, tu vida y tu familia se va a mantener como firme, estable. Amén. Amén. Como dijimos, la fe entonces es perseverancia. Hermano, hay que perseverar. Y a veces nos agarra un poco la ansiedad cuando le pedimos algo al Señor, ¿no? Que lo queremos ya, porque quizás muchos de nosotros somos ansiosos, queremos ya las cosas, y sin embargo el Señor nos manda que hay que perseverar, a ser constante. Y yo quiero leer una pequeña, esto nunca lo hago, pero me gustó, acá tengo una historia que quiero leerla rápidamente, de un hombre llamado Karl Joseph, norteamericano. Quiero leerle porque es un ejemplo de perseverancia. Es cortito, dice: quizá una de las primeras personas con discapacidad física que empezó a romper barreras en el deporte, con 19 años, fue Karl Joseph. Saltaba 1.78 metros en altura, lanzaba 12,20 metros en peso y 36,60 en disco. Machacaba el aro de la canasta de baloncesto y conseguía una beca de estudios en una universidad como jugador de fútbol americano. Impresionante. Era un deportista extraordinario al que hay que añadir un pequeño detalle: le faltaba la pierna izquierda. Eso no le impidió ser un deportista destacado en los equipos de baloncesto y fútbol americano en los que participó. Y él dice, una frase de él, dice: siempre sentí que podía hacer con una pierna lo que el resto hacía con dos. Y es que Joseph, actualmente entrenador del equipo de fútbol americano de un instituto y también ahora pastor de la iglesia, rompió a finales de los 70 todas las normas establecidas. La estructura del deporte para discapacitados no era la que es ahora, y además Joseph se negaba a no competir como el resto de sus compañeros y amigos, porque él decía: yo nunca me he visto como un discapacitado. Y él cuenta después en la casa cómo lo tratamos. Fue la perseverancia, la constancia, la firmeza lo que llevó a este hombre a ser semejante, a romper récord. Y acá tengo la foto que, bueno, no se ve de ahí, pero él está ahí como, digamos, haciendo un deporte en una pierna. El mundo tiene perseverancia. Las personas que no tienen a Cristo, ahora sí lo tienen porque era pastor, pero en aquel tiempo no tenían, son perseverantes. Usted tiene muchos ejemplos, ¿no es así? Y a veces nosotros los hijos de Dios nos encontramos que abandonamos enseguida, que enseguida tiramos la toalla, que si el hermano no te saludó o te miró con mala cara, ya te querés ir de la iglesia. Bueno, es así. Que si el pastor te dijo algo, no sé, que si no medio duro, ya te revelás y te querés defender y te querés ir. Enseguida queremos abandonar. Y eso es justamente lo que el Señor quiere enseñarnos para que ya podamos cambiar esa actitud. Decirse, no, voy a perseverar hasta el fin, hasta que tú me vengas a buscar, Señor, a pesar de lo que sea. Porque mi fe, mi vida, mi familia, todo está fundamentado en la roca, no en la iglesia, no en la religión denominada evangélica, sino en la persona real de Cristo que está hoy aquí. Quisiera que me acompañen en Hebreos, mis hermanos, en Hebreos capítulo 12, porque este es el versículo de hoy. Yo hice una pequeña introducción acerca de dónde hemos fundamentado esta campaña, ¿no? Sobre ese versículo. Y ahora quiero que me acompañen ahí en Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Lo tienen? Hebreos 12, capítulo 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, ¿qué tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es el versículo en el cual vamos a fundamentar hoy este mensaje de la perseverancia, ¿no? Podemos, como
como separarlo en tres partes. Primero, dice que estamos rodeados ¿de qué? De testigos. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, ya que nosotros también estamos rodeados de testigos, ¿no? Rodeados de una multitud tan grande de testigos? Si ustedes leen a partir del capítulo 11 de Hebreo, que a mí me gustaría leerlo, pero no sé cómo andaré con el tiempo, van a ver todas las cosas que nuestros antepasados, nuestros familiares antepasados, lograron por medio de ¿qué? De la fe y de la perseverancia. Lograron, y uno empieza a leer y está la historia de Enoc cuando fue traspuesto y no murió, la historia de Noé, que él de algo que no veía tuvo fe y hizo el arca igual y se le burlaba, pero qué diluvio, ¿qué está haciendo un arca? Y bueno, él tuvo fe en lo que le dijo el Señor y se puso a trabajar y fue perseverante y armó el arca. Y ustedes conocen la historia de él, ¿no? Sigue, van nombrando de nuestros antepasados. Sara, tan viejita Sara, y recibió la promesa y creyó, y ella tuvo a su hijito, ¿recuerdan, no? Después sigue diciendo, y todo por la fe. Abraham, dice, ofreció a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan que ya vino a matar a Isaac ahí y aparece el ángel? Todo por la fe. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Por la fe el Señor pasaron por el mar rojo cuando el Señor abre el mar. Todo por la fe. Porque sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Cuando no tenemos fe, desagradamos a Dios. Porque dice la Biblia que es necesario que aquel que ore y que pida, lo haga con fe. Y sigue hablando ahí. Dice, por la fe, bueno, voy a terminar con esto, dice, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Entonces Pablo después ahí dice, por lo tanto, teniendo todos esos testigos, todos ellos, Rahab, Noé, Moisés, todo lo que es como que nos están mirando, porque Pablo nos compara como que estamos en una carrera, y es como que vos, mi hermano, estás corriendo ahora esa carrera y en las tribunas están todos ellos sentados mirándote, ¿no? Está Pablo, Pedro, Felipe, están todos ahí, Moisés, esos testigos tenemos nosotros, que ellos ya pasaron por lo que vos estás pasando. Rodeados de testigos estamos. Yo hoy estaba sentado pensando, antes de subir, y yo pensaba, Señor, estamos rodeados de testigos que son los que Pablo acá nos enumera en esta carta de los Hebreos. Pero yo me sentía hoy rodeado de testigos de muchos de los que están aquí, mi hermano. ¿Está bien? Porque no voy a decir nombres otra vez, pero muchos de ustedes han sido para mí, desde que he ingresado a la iglesia, ejemplos de perseverancia. Y hoy los veo y digo, Señor, también están los testigos, estamos diciendo ya todo, pero acá tengo acá al lado mío, Señor, mi hermano, que yo lo he visto en 15 años, perseveró, y hoy la veo acá. Una de ellas es Fernanda, quiero decirlo, perdón. Pero Fer, desde que yo vine al Señor, yo empecé en el grupo en el que empecé con ella y con Sergio, que estaba Paula, ¿te acordás, Paula? Estábamos, por ahí arrancamos, ¿no? Yo había hecho un filtrado destruido, lleno de vicio, era un desastre, y ahí llegué, y ellos me amaron, me empezaron a enseñar a tener paciencia, ¿no? Conmigo, porque era, bueno. Y Fer, mis hermanos, es un ejemplo para todos ustedes, un testigo de qué? De una persona que perseveró, y hoy yo sé que el Señor la ha bendecido con lo que tanto ha pedido, que es que su marido esté junto levantando sus manos con ella. Hoy no está, pero ya sabemos que ha vuelto el Señor. Lo he visto el otro día, está trabajando conmigo y veo el cambio, veo que es otra persona. ¿Está bien? ¿Pero por qué? Porque ella perseveró. Porque la fe que el fervor lo puede decir bien, es perseverancia. Y es un testigo. Entonces, por lo tanto, hermano, estamos rodeados tan grandes nubes de testigos. Y veo otros hermanos que también han sido ejemplo, pero no voy a nombrar a cada uno porque se me da mucho la hora. Dice, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? A
A ver, vamos a leer el texto. Ya que estamos rodeados de testigos, una multitud tan grande, dice, despojémonos del lastre. Ahora voy a decir qué es el lastre. Usted lo tiene como todo peso, ¿no? Y del pecado que los asedia, así dice. Yo voy a leer esta versión, dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. ¿Saben que busqué? ¿Ustedes saben bien lo que dice la palabra asedio? Yo no sabía. Más o menos viste que a veces nosotros siempre tenemos escuchamos una palabra y como ya tenemos algo armadito acerca de eso. Pero cuando te empezás a meter, a mí me gusta mucho ir a la etimología de las palabras, ¿no? Las palabras siempre están compuestas por otras palabras. Pero busqué asedio, porque dice, el Pablo nos está diciendo, ustedes están corriendo una carrera. ¿Está bien? Van corriendo. Tienen todos los testigos ahí que lo están mirando. Bárbaro. Bueno, ¿saben qué tienen que hacer? Están corriendo una carrera. Despójense del peso y del pecado que los asedia. Les voy a leer lo que significa la palabra asedio. Cercar, de cerca el pecado. Un punto fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de afuera. ¿Escuchamos? Lo voy a repetir otra vez. Asedio. Cercar un punto fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de afuera. Por lo tanto, el pecado, mi hermano, que hace en tu vida, de cerca, para que no puedas ni salir, ni recibir socorro de afuera. Es tremendo. El pecado te ata, te cerca. Vos te encontrás con que no avanzás, con que no sentís la presencia de Dios, con que ya no querés orar más, con que ya no querés más leer más la palabra de Dios, te sentís atado, no podés avanzar porque estás cercado. No podés, dice, ni siquiera salir ni recibir ayuda de afuera. Esa es la palabra seria. Y Pablo utiliza esta palabra. Dice, hermano, por favor, despójense del pecado, mis hermanos. Y el Espíritu Santo nos está diciendo a todos nosotros, basta, se terminó. Hay testigos que te están mirando. Despojarte, ¿saben qué quiere decir despojarse? Es desmentirse. La palabra original del griego es agarrar la ropa, como decirlo, lo que tengamos encima, y tirarlo, despojarnos, mi hermano. ¿Hasta cuándo vamos a seguir acariciando ese pecado? Es tiempo de despojarnos. Es tiempo de tirarlo a la basura. Es tiempo de que salgas corriendo de ahí, mi hermano. Y si estás a punto de caer, estás siendo tentado o tentado a punto de caer, despojate pronto de ese pecado que te asedia. Porque hay una carrera que correr. Hay un lugar donde ya tenemos una meta donde ir. Y el pecado te cerca y se te terminó la carrera. Imagínense que viene un corredor y yo lo agarro de los pelos y lo meto adentro, lo cerco todo con paredes de cemento y el tipo queda ahí adentro. ¿Y qué hace? No puede seguir más la carrera. Y pasan los corredores, y aquellos avanzan, y aquellos hermanos avanzan en el ministerio y cambian el carácter y son llenos del Espíritu. Y yo siempre estoy ahí, atado, siempre mendigando, siempre llorando, sin crecimiento en el ministerio, siempre con los mismos problemas. ¿Por qué? Porque estás cercano. Hasta que no te despojes de ese pecado, y el Espíritu Santo ya te dijo cuál es el seguro. Entonces estás ahí. Y querés lograr grandes cosas, porque en tu corazón está ese anhelo, yo quiero lograr esto para ti. El Señor te dice, no, hasta que no te despojes vas a estar cercano. Por eso Pablo dice, despójense. Y qué hermoso es ir juntos. Nosotros podemos tomar la decisión de decir, se terminó. Por mi bien y por el bien de mis hijos, de mi familia y por el bien de la iglesia. Despojarte, mi hermano, de ese pecado. Después dice, de todo peso. Acá dice, yo tengo una versión que dice lastre. Entonces, ¿qué significa lastre? No sabía tampoco, vamos aprendiendo. El lastre dice, piedra de mala calidad o arena que se colocaba en el fondo de la embarcación a fin de que la embarcación entre en el agua hasta donde convenga. Miren lo que era el lastre. Una piedra de mala calidad que no servía para nada, dice que servía para la mampostería. Y se utilizaba y se ponía en el fondo de las embarcaciones para que tenga el peso justo hasta donde tenían que entrar. O sea, Pablo utiliza esta palabra lastre en el griego, ¿no? ¿Qué quiere decir peso? Y a veces, hermano, que tenemos cosas en nuestra vida que no son estrictamente pecados, pero son pesos. ¿Y qué
también hay que despojarse, ¿no? Yo me acuerdo que el mayor peso que tuve, no me avergüenza decirlo, o uno de los mayores pesos que tuve en mi vida, yo les confieso, y de paso les voy a arrancar una sonrisa seguro. Yo iba a la iglesia 143, escuchen, año 2004, Andrés predicaba a mi hermano. Y yo me ponía de costadito para que él no me vea la oreja. Y tenía un aparatito acá. Tenía una radio. Me subía por adentro del cable y me ponía a escuchar a estudiante, hermano. Y estaba con el partido. No. Y lo miraba que esa estaba predicando. Pero no podía ver porque tenía el costadito. No me avergüenza decirlo, ya me liberó el Señor. En ese tiempo, yo no lo consideraba como un pecado hasta que el Señor después no me reveló que yo era un idólatra, era un ídolo mío en fútbol. Que yo lo renuncié y lo saqué a la patada de mi vida. Pero era un peso. Era un peso, ¿por qué? Porque yo llegaba tarde a la iglesia. ¿Y por qué llegaba tarde? Porque estaba esperando que termine. Hasta el último minuto se terminó el partido. Vamos. Y por la iglesia llegaba tarde. Era un peso y ese peso no me dejaba avanzar en mi carrera. Tenía muchos otros pesos más. Algunos me da vergüenza contarlo, no lo voy a decir. Pero peso, estaba el pecado en mí, que me cercaba, que me estaba durante años, me cercó, no me dejó avanzar. Y también había pesos. Los pesos son esas cosas que aún te traban y los seguís cargando y no podés correr en la carrera. Imagínate, yo te digo, vamos a hacer una carrera, bueno, listo, dale. Bueno, ponete esta mochila con 70 kilos nomás, a ver quién gana. Y te gano yo seguro, porque no podés correr con 70 kilos ahí encima. Correr un poquito, pero te vas a cansar antes. Entonces es necesario que vos, mi hermana y mi hermano, esta noche le digas al Señor, Espíritu Santo, te ruego que me reveles a mí, a mi mente, a mi espíritu, cuál es el pecado que querés que me despoje, o los, y mostrarme, porque el pecado a veces es fácil de identificarlo, hermano. Vos sabés, el pecado es fácil de identificar, pero los pesos es muy difícil. Mostrarme si hay peso. Quizás ya me mostraste el pecado, bueno, Padre, te lo voy a, me despojo en el nombre de Jesús. Pero mostrarme si también hay pesos. Hay cosas en mi vida cotidiana que traban el ministerio, que traban el avanzar. Amén, hermanos. Segundo punto, entonces, creo que ya quedó claro hasta ahí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a despojarnos de qué? De todo pecado, hermano. Y te animo para que así sea. Y también que podamos despojarnos de todo peso. En nuestra carrera debemos despojarnos de todo pecado y de todo peso que nos impida correr con perseverancia, con constancia, con insistencia. Vamos a ver el tercer punto. Ya vimos de que el primer punto estábamos rodeados de testigos. El segundo punto, nos tenemos que despojar de todas estas cosas. Porque ustedes, yo les pregunto, hermano, ¿ustedes quieren crecer en el Señor? Levanten la mano, ¿eh? Me dicen, claro que sí. ¿Les gustaría a muchos de ustedes quizás estar aquí tocando algún instrumento, como a mí me encantó y tantos años lo hice? ¿O les gustaría estar en las misiones como los chicos están ahora predicando allá? Tienen sueños seguramente ustedes, ¿no? Cosas que por dentro dicen, no, a mí me encantaría estar con los niños. No crees. Bueno, eso no, ¿no? ¿Quieren llenar de detalles que estar con los niños? No. No, Señor, yo quisiera ir a las misiones, Señor, quiero. Bueno, lo vas a lograr, mi hermano, ¿o no? Pero tenés que despojarte del pecado. ¿Amén? Y de todo peso. Tercer punto. Seguimos en el mismo versículo. Corramos con perseverancia. Porque el versículo dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Ven que dice paciencia ahí? Pero otras versiones traducen perseverancia. Perseverancia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Como él les decía, corramos con insistencia, con inflexibilidad, con firmeza y con constancia. ¿Cuál es la clave, mis hermanos? Porque vos me estás escuchando ahí, estás en la silla, y quizás estás absolutamente desesperanzado. Quizás ya perdiste la fe porque te desilusionaron en la iglesia, quizás te desilusionó tu esposa, tu esposo. ¿Viste cómo te sentí en la lona? ¿No es así? ¿Viste que me está diciendo que corra con perseverancia y yo no tengo ni aliento para respirar? Me siento en el suelo. Estoy
destruido. Por los motivos que fueren. Pueden ser motivos externos, pero también el pecado que todavía no te despojaste. El peso ese que todavía no te pudiste despojar. Pero hermanos, yo quiero hoy, en el nombre de Jesús, que puedas darte la clave. ¿Cuál es la clave para que vos, a pesar de las circunstancias que estés? Porque yo, si termino el mensaje acá, yo sé, mi hermano, que no va a suceder nada en tu vida. ¿Escucharon? Porque vos salís y querés empezar a correr con resistencia, con perseverancia, pero si yo no te doy la clave para que puedas hacerlo, no va a suceder nada. Y la clave está en el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que me puede decir cómo comienza? Dice: poniendo los ojos en Jesús. Ahí está, fundamento mi vida, porque no es, la Biblia ahí no se refiere a poner los ojos solamente y mirarlo a Jesús. Cuando dice poner los ojos, se está refiriendo a poner toda mi confianza, ¿se entiende? Mi esperanza, mi fe, todo puesto solamente en Cristo. Y Pablo está diciendo ahí, si esta carta la escribió Pablo, porque no se sabe, pero bueno, digamos Pablo, lo escribió. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, el que hizo y el que consumó la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, la clave, la llave, la clave, no sé qué palabra utilizar, es que vos corras esta carrera, rodeado de testigos, despojarte del pecado, de todo peso, lo vas a hacer. Ese maestro, ¿no? Jesús. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, bajá. Te quiero ver que vengas ahí en medio de una tormenta, sin luz, y ves como un fantasma y dice Jesús: bajá. Y Pedro, valiente como era, ahí me imagino ahí, se bajó y empezó a caminar sobre las aguas. Tremendo, pero no estaba en el lago de la Huelva Viva, en Bariloche, que está clavado en la mar. Había una tormenta tremenda. Claro, se imagina la sola, y iba Pedro caminando ahí, y dice que tenía los ojos puestos en Jesús y seguía, hasta que de repente ¿qué le empezó a pasar? ¿Pero por qué se empezó a hundir? Porque quitó los ojos de Jesús. Automáticamente cuando hizo así, y empezó a tomar conciencia del peligro, dijo: acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy loco, qué tormenta, acá me veo acá, no se veía nada. Y cuando él empezó a dudar, empezó, dice, a hundirse. Y ya ahí pasó del gozo y la alegría a empezar a gritar como un chancho que lo están por crucificar. Como nada. Que lo salve. Y dice que el Señor ahí enseguida tomó su mano y lo levantó. Amados hermanos, yo sé que quizás hay algunos presos en tu vida, como en los míos. Yo sé que capaz, quizás también hay algún pecado que hay que dejar para que no siga cercada o cercado, como también quizás en mi vida. Pero el peor de todos, yo creo, por decirlo así, es que dudemos de nuestro Señor. ¿Está bien? Es que dudemos, hermano. Porque dice la Biblia que el que duda no puede agradar a Dios. ¿Y saben qué feo que el Señor nos mire con desagrado? ¿Alguna vez te miraron con desagrado? A mí sí. ¿Te das cuenta enseguida que te miran con un desagrado y uno se siente mal? Imagínate que Dios nos mira así. Porque dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero agradarle al Padre. Por lo tanto, yo sé que seguramente también vos querés agradarle, querés que Él te mire y se ponga contento, se sienta orgulloso de vos. Pero para eso Él quiere que comience a dar y a caminar y a hacer pasos de fe. Paso de fe. Quiero contarle, nosotros, y ya voy a estar terminando, esto es muy importante. Hace más o menos un año y medio hicimos una campaña de fe. Y empezamos así lo mismo, enseñar sobre la fe, y orábamos. En esa campaña yo tenía a mi hijo, que ya era asmático, ya tenía asma porque la doctora me dijo: miren, ya su hijo tiene todos los síntomas para ser asmático. Y mi hijo vivía desde chiquitito, allá están mis suegros que lo pueden corroborar, vivían dependientes de los padres.
todos los días, a la mañana, a la noche, tenía laringitis, cosas. Apático, pobrecito, miren, Miquel. Y yo dije, Señor, yo creo en tu palabra y tengo fe que tú vas a sanar a mi hijo, por lo tanto le voy a sacar la medicación, Señor. Y le saqué la medicación. Al otro día le agarró una laringitis que se pegaba en la nariz, pobrecito, porque no le pasaba el aire. Tenía creo que 4 años, no sé, o 5 más o menos. Y le dije, pucha. Entonces dije, amor, pasó el tiempo, pasaron unos meses, empezó esta campaña. Dije, amor, voy a orar por el nene. ¿Vos estás de acuerdo conmigo? ¿Le sacamos la medicación? Sí, sí. Bueno, oramos en la campaña con los hermanos y mi hijo fue sanado, hermanos. Está sano completamente. Sano completamente. Se fue el alma, el Señor Santo sanó. Esa misma campaña en la iglesia, hay un matrimonio que ustedes conocen, se llaman David y Griselda. Tiene su hijito Iván. Iván, él tuvo un pico de diabetes de 700 y no se murió. Me habían contado que cuando tiene 350 empiezan a convulsionar. No sé. Él tuvo 700 y no se murió. Su páncreas absolutamente consumido, como una pasa de uva. Saben que el páncreas no hay manera científica, no hay manera de que se vuelva a curar y a regenerar. Es más, creo que hay un solo caso en el mundo, creo que de un páncreas que se regeneró, que se volvió a sanar. Un día viene esta hermana y me dice, pastor, le vamos a sacar la insulina a Iván. Les puedo ser sincero, cuando me dijo así, a mí se me dio la sangre, porque dije, miren mi falta de fe, por dentro. Yo dije, no, lo que van a hacer. Digo, bueno, ¿ustedes están de acuerdo? Sí. ¿Creen en el Señor que lo va a hacer? Sí, pastor, lo vamos a sacar. Y yo por dentro dije, bueno, hermano, lo bendigo y me decimos, vamos, traerlo, lo trajeron, agarré aceite, lo ungí con aceite. Lo ungí con aceite, ese día ungimos a todos los hermanos con aceite. Ungí y Señor, sana. Mi hermano, Iván se sanó de diabetes. Tal es así que los doctores están tan asombrados que tienen todos los estudios para llevarlo a Estados Unidos, porque sería el segundo caso de un páncreas que se regenera completamente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En esa campaña ha habido una persona que se sanó de cataratas. Yo la veía siempre con sus ojos, no veía nada. Pusimos la mano, ungimos con aceite y hoy tiene los ojos mejor que yo. Yo sigo con el tío y la hermana está sana. Señor, tirame un poquito para acá. Persona es sanada de los huesos. Pero todo eso es la campaña de la fe. Y ustedes están en lo mismo. Estamos en la campaña de la fe, hermano, aprovechar. Clamarle al Señor por eso. Sea una enfermedad, sea una deuda, lo que no sé lo que fue. Pero hacerlo con fe. Porque la clave para recibir algo es que lo pidamos con fe, puestos los ojos en Jesús. Quiero leerles la conclusión que nos mandó Andrés, nuestro pastor. Nos puso así: no dejemos de correr, no nos distraigamos, que hay una larga carrera todavía por correr y debemos correrla perseverando en fe. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Si nos ponemos de pie, vamos a hacer una oración.